confesar que el diablo en muchas ocasiones se te va a presentar con drogas o amigos que te quieren influenciar de tu rumbo, te quieren desviar y muchas veces te van a quitar cosas importantes que para tu vida son valiosas. Y ahí es cuando llega la mentalidad que amigos en la vida nunca habrán, pero tú con plata muchas puertas abrirán y con un trago en la mano brindar y algún día devolverle a mi papá y a mi mamá lo que me pudieron brindar y no tenerme que internar para poderme rehabilitar y estar solo con la misma soledad. Y a muchos me dicen que no prive mi libertad, pero eso en mi conciencia va a pesar. Y cuando estabas mal nadie me dio su pesar, tampoco lo necesitaba. Con la sativa me hizo ver todo desde otro punto de vista y a veces no poder tener la victoria me desespera, pero eso después son historias para contar. Lo malo es que esos recuerdos no siempre en tu memoria habitarán y evitar problemas y estrellos con los demás. Y muchos creen que está bien hablar de más, muchos quieren guerra y muchos quieren paz y menos violencia, menos niñas matadas, violadas por esta sociedad perdida, escondida de la verdad. Y a muchos le van a doler cuando se la digan, por eso muchos vagos en mi barrio mendigan solo porque el pulmón le pica y entregó toda su vida por un maleficio, porque en el fondo se siente vacío con el corazón podrido. Maldito hechizo tu triste recorrido, porque te ven como animal herido, porque el cazador te acechó en una esquina, te arrinconó, te puso en tentación y accediste a su petición, porque el diablo te dio la mano disfrazado de un pana, tal vez de un hermano. No te dejes confiar ni por el más cercano. Lo más triste es que tarde o temprano vas a caer en la tentación y seguir probando ese humo blanco sin saber que para tu pulmón es un atentado para que sigas pensando en lo que haces. No muchos hacen música, pero no significa que los más grandes la puedan hacer. Ustedes también en sus casas pueden escribir y hacer sus temas, piénselo bien. No sé qué es solo distrayéndose.